Era temprano en la mañana del 30 de enero de 2026 cuando ocurrió un cambio sutil pero profundo en el paisaje cósmico. Durante meses, los astrónomos habían estado rastreando un objeto interestelar que había cautivado al mundo científico. 3I-Atlas, un misterioso visitante similar a un cometa proveniente de fuera de nuestro sistema solar. Sin embargo, a medida que este objeto se acercaba a Marte, comenzó a mostrar características que no se habían observado nunca en cometas antes. Lo que inicialmente se pensaba que era una roca espacial pasajera, ahora se revelaba como algo mucho más extraordinario. 3I-Atlas no estaba solo en su viaje. Mientras los científicos apuntaban sus telescopios más poderosos hacia el objeto, comenzaron a darse cuenta de que lo que estaban presenciando no era solo un viajero interestelar solitario. En cambio, se formaba parte de una flota mucho más grande, cada objeto moviéndose con un propósito, en un patrón calculado que desafiaba todas las expectativas. Estos objetos, lisos, metálicos y claramente diseñados, no mostraban el comportamiento caótico típico de los cometas. No se rompían ni arrojaban polvo de manera descontrolada. Eran objetos estables, precisos y con un propósito claro. Las primeras pistas de que esta flota era diferente llegaron cuando los orbitadores de Marte comenzaron a detectar señales electromagnéticas inusuales. Al principio, estas señales eran débiles, pero eran diferentes a todo lo que se había registrado previamente de un cometa. Mientras que los cometas típicos emiten una corriente difusa y caótica de partículas a medida que se acercan al Sol, estos objetos parecían tener una salida controlada y constante. Era como si estuvieran absorbiendo energía, no solo reaccionando a ella. El comportamiento era controlado, deliberado. La flota estaba operando con una coherencia que sugería que no eran solo trozos aleatorios de hielo y roca. Podrían ser algo más. La llegada de la flota había sido anticipada durante meses. Los astrónomos de todo el mundo habían estado observando cómo 3I-Atlas se acercaba al sistema solar. Ya había llamado la atención de agencias espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, quienes habían movilizado sus mejores instrumentos para estudiar el objeto. A pesar de la emoción que rodeaba su paso, nadie esperaba que la llegada de este objeto desatara una ola tan intensa de curiosidad. Las primeras imágenes mostraban un objeto brillante y resplandeciente, pero el objeto era más que un cometa. Era una anomalía. Los orbitadores de Marte comenzaron a rastrear el objeto a medida que se acercaba a la órbita del planeta rojo. Pero esto no era simplemente otro objeto que pasaba por ahí. 3I-Atlas parecía estar alterando deliberadamente su curso, moviéndose de maneras que no se alineaban con nuestras expectativas sobre el comportamiento de los cometas. A medida que la flota se acercaba a Marte, los científicos comenzaron a notar que su trayectoria era demasiado precisa como para ser la de un cometa al azar. Los cometas, cuando se acercan al Sol, suelen estar sujetos a fuerzas inmensas, radiación solar, la atracción gravitacional de los planetas y las presiones del espacio mismo. Estas fuerzas suelen ser caóticas, lo que hace que los cometas se desintegren o cambien su curso de forma impredecible. Pero 3I-Atlas desafiaba esas expectativas, que no se fracturó bajo la intensa radiación del Sol, ni se comportó de manera errática. En cambio, mantuvo un camino constante, como si fuera guiado por una mano invisible. Era como si 3I-Atlas hubiera estado navegando deliberadamente a través de nuestro sistema solar, eligiendo su ruta con precisión. Las primeras señales del comportamiento inusual de la flota se observaron en las detalladas observaciones desde la superficie de Marte. A medida que los rovers de Marte capturaban imágenes de los objetos, descubrían que la composición de la flota estaba lejos de ser ordinaria. A diferencia de los objetos interestelares típicos que son irregulares, ásperos y fragmentados, estos objetos eran lisos, con superficies que parecían diseñadas, demasiado perfectas para ser naturales. Este detalle era tanto fascinante como inquietante. ¿Cómo podían los objetos provenientes de otro sistema estelar
parecer tan deliberadamente construidos. ¿Qué eran? Y lo más importante, ¿por qué se dirigían hacia Marte? Los científicos recurrieron a sus instrumentos para obtener respuestas. A medida que la flota pasaba cerca de Marte, se desató una avalancha de actividad, y los datos comenzaron a inundar desde el Mars Reconnaissance Orbiter. El orbitador, equipado con potentes cámaras y espectrómetros, comenzó a captar patrones extraños. Los objetos de la flota parecían estar absorbiendo energía solar, no de la manera en que lo hacen los cometas mediante sublimación, sino de una forma mucho más organizada y eficiente. Las lecturas sugerían que estos objetos de alguna manera estaban utilizando la energía del Sol para propulsarse, de manera similar a una vela solar. Sin embargo, esto no era una simple vela solar. Era un sistema mucho más avanzado, uno que aprovechaba el poder del Sol con una eficiencia extraordinaria. El misterio se profundizó aún más a medida que llegaban nuevos datos. Los objetos de la flota no solo se movían por el espacio, interactuaban con el sistema solar de formas que nunca se habían observado antes. A medida que la flota pasaba cerca de Marte, se detectaron una serie de perturbaciones electromagnéticas, señalando una interacción desconocida entre la flota y el campo magnético de Marte. ¿Podrían estos objetos estar influyendo en el entorno del planeta? ¿O era esto simplemente el resultado de su presencia en el sistema solar? Cuanto más observaban los científicos, más se desarrollaba la historia. 3I/Atlas y su flota no solo estaban pasando por aquí, sino que estaban interactuando con el sistema solar, utilizando su energía y, quizás, alterando los sistemas planetarios que encontraban a su paso. Los datos sugerían que estos objetos eran mucho más que simples escombros interestelares. Eran algo completamente diferente. Y mientras la flota continuaba su viaje hacia el Sol, las preguntas se volvían aún más urgentes. ¿Cuál era su propósito? ¿Y qué podíamos aprender de su visita a nuestro rincón de la galaxia? A medida que 3I/Atlas y su flota de objetos continuaban su lento pero deliberado viaje a través del sistema solar, algo extraño comenzó a desarrollarse. Los orbitadores de Marte habían estado rastreando diligentemente el movimiento de estos objetos, pero ahora estaban captando algo que nadie había anticipado. Lecturas gravitacionales anómalas. Pero estas no eran las fluctuaciones típicas que se esperarían de un cometa o asteroide que pasa. Eran interrupciones sutiles pero significativas que sugerían algo mucho más allá de lo ordinario. Marte, con su potente conjunto de orbitadores y sondas, ha sido un jugador clave en el rastreo de objetos que se mueven a través de nuestro sistema solar. Los datos recolectados aquí siempre habían sido confiables, perfeccionados a lo largo de años de exploración espacial. Pero lo que ahora estaban observando era algo que nunca habían encontrado antes. La flota no solo estaba pasando a través del sistema solar de manera predecible, estaba creando ondas gravitacionales tenues, pero notables, que se propagaban a través del espacio alrededor de Marte. Al principio, los científicos asumieron que estas fluctuaciones eran el resultado de eventos cósmicos estándar, objetos que pasaban, presión del viento solar o incluso pequeños asteroides que podrían haber sido pasados por alto en observaciones anteriores. Pero a medida que llegaron más datos, quedó claro que las anomalías no coincidían con los patrones esperados. Estas fluctuaciones ocurrían de una manera altamente organizada. No se comportaban como las perturbaciones gravitacionales aleatorias de cuerpos celestes. Eran extrañamente sincrónicas, como si la flota estuviera influyendo activamente en la órbita de Marte, de manera sutil. La fuerza gravitacional ejercida por 3I/Atlas y su flota era tan pequeña que no resultaba en cambios notables en la órbita de Marte. Sin embargo, el hecho de que esta fuerza fuera medible era inquietante en sí misma. Los objetos en nuestro sistema solar, ya sean asteroides, cometas o incluso otros visitantes interestelares, rara vez ejercen este tipo de efecto gravitacional sobre los planetas, a menos que sean significativamente masivos o inusualmente cercanos. Pero estos objetos, aunque grandes,
no estaban lo suficientemente cerca como para causar tales desplazamientos en la órbita de Marte. Entonces, ¿qué estaba causando estas anomalías? Los astrónomos comenzaron a especular. ¿Podría ser que los objetos estuvieran utilizando algún tipo de tecnología avanzada para manipular la gravedad a su alrededor? La idea de que la flota estuviera creando activamente anomalías gravitacionales mediante medios desconocidos comenzó a volverse cada vez más probable. Pero, ¿qué tipo de tecnología podría crear tales efectos gravitacionales sutiles pero deliberados? La teoría que comenzó a tomar fuerza fue la de la propulsión controlada. De alguna manera, 3I/Atlas y su flota estaban alterando el espacio-tiempo circundante, generando fluctuaciones gravitacionales mientras viajaban. Esto estaba mucho más allá de lo que un cometa o un objeto natural podría hacer. La forma en que las perturbaciones gravitacionales estaban sincronizadas sugería que no eran el resultado de colisiones caóticas o movimientos erráticos. En su lugar, parecía como si los objetos estuvieran coordinando sus movimientos, ejerciendo una atracción gravitacional cuidadosamente calculada. La pregunta que ahora tenía todo el mundo era, ¿cómo lo estaban haciendo? Los orbitadores de Marte, utilizando sus sensores finamente ajustados, comenzaron a notar otro patrón. Las anomalías gravitacionales no eran solo aleatorias. Ocurrían en momentos específicos, siempre sincronizadas con ciertos movimientos o cambios en la trayectoria de la flota. Cada vez que la flota ajustaba su curso o disminuía su velocidad, había un pequeño desplazamiento en el campo gravitacional. Era casi como si la flota estuviera consciente de las fuerzas gravitacionales que estaba generando y las estuviera utilizando como parte de una estrategia mayor. Pero esto planteó aún más preguntas. ¿Era este efecto gravitacional un subproducto del sistema de propulsión de la flota? ¿O era una táctica deliberada para interactuar con los planetas que pasaban? ¿Podría la flota estar usando estas anomalías gravitacionales para alterar su entorno? Quizás para reunir más datos o influir en objetos dentro del sistema solar. Las teorías sobre cómo estos objetos podrían manipular la gravedad comenzaron a alejarse del ámbito de la ciencia ficción y se convirtieron en algo que merecía una seria consideración. ¿Podrían los objetos estar equipados con algún tipo de generador de gravedad avanzado? ¿Podrían estar creando estas perturbaciones como parte de una misión mayor y desconocida? Si bien las respuestas no estaban claras, los datos de los orbitadores de Marte sugerían que estos no eran objetos típicos. No eran solo cometas, ni siquiera eran solo vagabundos interestelares. Eran algo mucho más sofisticado, diseñado con un propósito y operando de maneras que desafiaban todo lo que pensábamos saber sobre las leyes de la física. Lo que era particularmente inquietante era que los instrumentos de Marte comenzaron a detectar estas anomalías de manera consistente. Ya cada vez que la flota pasaba por un punto determinado en su órbita, se producían los desplazamientos gravitacionales, medibles, predecibles y deliberados. Esto no era el caos aleatorio de los objetos espaciales naturales. Era algo orquestado, preciso e inteligente. Era posible que la flota estuviera probando algo, reuniendo información o incluso interactuando con Marte mismo. A medida que la flota continuaba su camino a través del sistema solar, las anomalías gravitacionales se convirtieron en un punto focal para los científicos de la Tierra y Marte. Cuantos más datos recolectaban, más se hacía evidente que 3I/Atlas no era un objeto interestelar ordinario. No era solo un observador que pasaba por el sistema solar. Estaba participando activamente en una danza cósmica, y sus movimientos estaban mucho más coordinados de lo que cualquiera había esperado. Para los astrónomos que observaban de cerca, las implicaciones eran profundas. Si estos objetos estaban manipulando la gravedad, ¿qué significaba eso para el resto del sistema solar? ¿Podrían otros cuerpos celestes verse afectados por estas anomalías?